Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias, glorioso Dios. Gracias, maravilloso Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Santo, 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 santo. Y digno de suprema alabanza, Padre. Digno de la gloria, digno de la honra, digno de la alabanza, digno de la victoria. Digno del reconocimiento, Padre. Digno del honor. Digno de ser amado, digno de ser reconocido eternamente y para siempre, Padre. Por tu misericordia, gracias. Por tu bondad, gracias. Por tu gran amor, gracias. Aleluya. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesucristo, gracias. Paz de Cristo, hermanos. Señor. Paz de Cristo. Aleluya. Una disculpa, hermanos, por empezar esta hora, pero aquí estamos en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios. Está dura la prueba y aquí estamos, pero nos gozamos en el Señor. Nos regocijamos en el Señor. Espero que se encuentren bien. Damos gracias a Dios por su misericordia. Empezamos este día. No sé si alcanzaron a ver el video del día de ayer en la Caña Cascada. Aleluya. Para iniciar hoy, estamos iniciando un ayuno, hermanos, de 21 días. Hoy 17 de noviembre, terminamos el día 7 de diciembre. Serían 21 días. Habíamos pensado en un ayuno de 40 días. Habíamos estado meditando. Pero terminaríamos el día 26 de diciembre y no quisiera que se atravesara. Mejor vamos a ayunar a este tiempo hasta el 7 de diciembre y nos programamos en el nombre de Jesús. La situación se ve más difícil cada día. No es una preocupación por mí en lo particular, hermanos, porque necesitamos estar preparados. Mire, hermano, cualquiera puede decir que el Señor Jesucristo nos va a llevar, y cualquiera puede decir sí, y sí nos va a llevar, hermano, pero el Señor mismo dijo que oremos, que seamos tenidos por dignos de estar de pie el día que Él se manifieste. Y necesitamos, hermanos, entender el tiempo. En noviembre del 2019 el Señor nos dijo, el tiempo se acabó.
Y si usted cuenta el tiempo, hermanos, noviembre 2019, 19, un año sería 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 7 años se cumplen de esa palabra. Yo sé que para muchos no tiene importancia. ¿Por qué? Porque el Señor no se los dijo a ellos, pero yo me preparo y yo trato de estar en el orden, y yo encuentro que es difícil para esta carne entrar y entender los tiempos. Y necesitamos, no es que el Señor Jesucristo vaya a venir el 26, pero necesitamos estar preparados, porque el marzo del 20, el Señor le habla a mi esposa y le dice: a partir de hoy, procuren que sus lámparas tengan aceite y un poco más. Es el tiempo del 20, desde el 20 para acá, hermanos, para llenar nuestras lámparas de aceite. Y necesitamos también empezar el 26 con un ayuno, y de una vez se los comento, para entrando el año 26, el día primero empezamos un ayuno de 40 días para terminar allá el día 9 de febrero, con el favor de Dios. Amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que, hermanos, gracias por estar aquí. Va a ser necesario que empecemos a velar más seguido, hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que voy a estarlos invitando a velar en oración. Ha empezado el frío muy temprano, así que cuidemos nuestra salud, cuidemos, busquemos cómo tomar antibióticos de manera natural, sin que tengan que ser pastillas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En mi espíritu hay alerta para estar listos, para estar preparados, para que cuando llegue el momento no nos sorprendamos. No somos de la noche ni de las tinieblas, así que, hermanos, somos de la luz, así que velemos y estemos preparados en el nombre de Jesucristo. Les bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que hoy empezamos: lave su rostro, unja su cabeza con aceite, para no mostrar a los hombres que ayunan. No vamos a estar repitiendo esto, simplemente tratemos de hacerlo en secreto, sin que la mayoría de la gente que nos rodea se dé cuenta. Y busquemos agradar por la fe, ofreciendo nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es algo completamente avalado por nuestra razón para ofrecernos, para que terminemos haciendo un culto ya no racional, sino un culto espiritual. En el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios. Así que aquí vamos, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Tengo frío, bendito Dios. Dando gracias a Dios
Estábamos llevando un paralelo del capítulo 8 de Romanos, hermanos, y del capítulo 4 de Primera a los Corintios. Amén. Aleluya. Estábamos jugando el 3:16. Aleluya. Y estábamos hablando en un paralelo con Romanos capítulo 8 y estábamos viendo precisamente y en el capítulo 8 de Romanos y en el capítulo 3 de Primera de Juan, estábamos viendo, hermanos, en el versículo 20, el 19, perdón, el 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aquí el apóstol Pablo da una palabra que muchos no hemos puesto atención. Dice que el 19 dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, pero dice que la creación fue sujetada a vanidad por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, el hombre no sujetó la creación a vanidad. El único que puede sujetar la creación a vanidad es Dios. Y lo que el apóstol está diciendo aquí, en el versículo 20, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. O sea, ¿qué es la vanidad? No sé si alguien pudiera, hermano, explicarnos o poner ahí rápidamente lo que significa vanidad. Bien. Lo que significa la palabra vanidad. Voy a tratar. Mira, aquí está prendido este teléfono, gloria a Dios. Aleluya. ¿Alguien pueda poner, por favor, allí lo que significa vanidad? Aleluya. Significado bíblico de vanidad. Y lo que les va a aparecer si lo busca ahí en el Google, dice, el significado bíblico de vanidad se puede entender como la vacuidad o inutilidad o la fugación de las cosas mundanas cuando se ponen por encima de Dios, o como la soberbia y el orgullo excesivo de creerse autosuficiente. En esencia, es la autosuficiencia que lleva al individuo a ignorar o a rechazar a Dios, y el apego a los placeres y bienes que son temporales y carecen de valor
eterno. Voy a volver a repetir. Tengo frío, bendito Dios. Aleluya. Dices, la vacuidad o inutilidad. Amén, hermanos. Es la futilidad de una vida sin Dios y el orgullo excesivo o soberbia que lleva a la idolatría de uno mismo. Se refiere a la necesidad de buscar el sentido y la satisfacción de las cosas terrenales que son pasajeras, en lugar de un propósito divino. Amén. Ahí Eclesiastés nos enseña precisamente que vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. ¿Por qué? No fue el hombre el que sujetó la creación a vanidad, hermano. Fue Dios. O sea que no es que el hombre le haya fallado a Dios. En el plan de Dios, en el propósito de Dios, está que el hombre fallara. ¿Por qué? Para darle una lección a su creación. Para darnos la oportunidad a nosotros de entender a Dios. Y es por eso que aquí la Escritura dice, el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, cuando Dios creó al hombre, escucha, primero creó al hombre en el plano espiritual. Después lo crea. Dios es espíritu, tiene que hacer las cosas primero en el espíritu y después lo crea en el plano físico y lo forma en el huerto del Edén. Por eso le ponen la imagen de varón. Y eso nos enseña a nosotros, hermanos, que el propósito de Dios sabía que el hombre iba a fallar. El que sujetó la creación en la esperanza fue Dios, le dijo. Por eso le dijo, de la simiente de la mujer se levantará uno que te va a aplastar la cabeza. O sea, no es que el diablo le haya saboteado la obra a Dios. Y es tan importante que nosotros entendamos, hermanos, esta porción, porque a veces por un pecado que comete una persona es destituida de la iglesia, como si ya no tuviera ninguna oportunidad. Aunque los mismos juicios dicen que son para restitución, pero nadie restituye. Nadie quiere juntarse por la fama que se le hace a la persona desde los púlpitos. Entonces, la creación fue sujetada a vanidad por causa de que la sujetó en esperanza. Y la vanidad es eso, se refiere a la necesidad de buscar el sentido y la satisfacción de las cosas terrenales. Todo era bueno, podía comer de todo. Pero lo que más le llamó la atención fue lo que le dijeron que no comiera. ¿Paz de Cristo? Es decir, le puso ley. ¿Y para qué se manifestó la ley ahora en el tiempo de Moisés? Para que el pecado se manifestase como pecado, para que se dieran cuenta que el pecado mata. Por eso en la ley Dios les dio una salida, el Cordero Pascual. Y para que entendieran que había una respuesta para vencer al pecado. Y la respuesta era, y es, y será la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Yo jamás había ligado estos pasajes. Cuando empezamos a hablar del amor de Dios, el Señor me llevó a esto para poder entender el amor de Dios, hermanos. Para poder vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Nos sacó ya del yugo de la esclavitud, nos sacó ya de la vanidad, para que no andemos, hermanos, como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. A ver, paz de Cristo. Por eso les puse ahí qué es la vanidad, de dónde nos ha rescatado el Señor, de la vanidad de este mundo. Porque la creación, dice, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y enseguida dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso San Juan dice, perdón, hermanos, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso yo les decía, no permitas que el diablo te acuse. Como el diablo ya no puede subir al cielo porque le ha sido pisada la cabeza, y ahora el Señor Jesucristo lo puso debajo de sus pies, y Él tiene las llaves, Jesús, de la muerte y del Hades, ya no es el diablo el que decide quién se muere, es Jesús. Porque volvió a recuperar su autoridad en el universo. Entonces, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La esclavitud, la creación será libertada de la esclavitud de corrupción, o sea, de la vanidad. Por eso Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. ¿Por qué? Porque tenemos dos luces en las cuales nos podemos ubicar. En la luz del que dijo, sea la luz, y fue la luz, y separó la luz de las tinieblas. ¡Aleluya! Puso el orden divino y quitó el orden o el desorden de las tinieblas, porque la vanidad no es solamente más que un desorden. Es una soberbia, es contraria a la humildad. Humildad es luz, soberbia es tinieblas. Las tinieblas nos llevan a la idolatría de uno mismo, a la idolatría de uno mismo. El hombre se auto idolatra, levantándose a sentirse superior sobre los demás. Y busca la necesidad del sentido de satisfacción de las cosas terrenales, como una ocasión les platiqué que un pastor me invitó a una campaña ahí con él y me invitó a comprar carne porque íbamos a hacer carne asada. Fui con él y compró la carne más cara y compró los productos más caros y luego me dijo, mira, estoy actuando como rey. ¿Que no ves que nosotros somos rey de reyes? ¿Somos reyes del rey de reyes? Y yo guardé silencio. No quise echarle a perder la carne, ¿no? No es que yo también quería comer esa carne. Podemos comer carne, hermano. Pero el problema no está en comer carne, sino en la presunción de sentirnos más importantes por lo que comemos, por lo que tenemos,
por la forma en que vivimos, por la forma en que nos vestimos, por los bienes que poseemos. Porque vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Pero esa es la luz de Jesús, esa elimina la vanidad. Pero la luz de este mundo, la luz que pone el príncipe de la potestad del aire, esa es lo que es y lo que ocasiona y desarrolla la vanidad. El deseo de alimentar el ego. Entonces, el deseo de tener lo mejor en la vida sin confiar en Dios. El deseo de satisfacerse a uno mismo en lugar de esperar en las promesas de Dios. El deseo de tomar por uno mismo las cosas que vemos y no somos capaces de con paciencia esperarlas y aguardarlas. Esa es la vanidad en la cual hoy la iglesia está inmersa y Dios nos llamó a estar bajo la luz de Cristo, no la luz de este mundo. No es el deseo de tener fama, éxito, grandeza. Ayer escuchaba una predicación de un líder nacional diciendo que, qué triste, hermanos, que los apóstoles le preguntan, nosotros hemos dejado todo, padre, casas, madres, ¿qué vamos a recibir? Decía, y Dios les dice que van a recibir un trono donde van a reinar con Él. Y les dice, y aparte van a recibir 100 veces más. O sea, estamos aquí para que Dios nos dé 100 veces más todo lo que hemos dejado. Paz de Cristo. No, hermano. Y no se refiere la Escritura que lo vamos a recibir aquí, hermano. Se refiere que lo vamos a recibir allá en el milenio. ¿Por qué? Porque de alguna manera se tiene que alimentar la futilidad de confiar en que Dios nos tiene que dar 100 veces más. Miren, hermanos, y voy a poneros un ejemplo con todo respeto. Yo dejé el trabajo porque Él me lo pidió. Pero yo no voy a recibir 100 trabajos más. Yo renuncié a construir una casa en el llamado y Dios me entregó una casa. O sea, ¿me tengo que sentar a esperar a que Dios me dé las otras 99? ¿Hay alguien en casa? ¿O voy a ponerme en ayuno para torcerle la mano a Dios para que Él me dé las otras 99 que hacen falta? ¿De qué me va a servir a mí tener 100 casas? No tengo 98 hijos para dejarle una a cada quien. Entonces, tengamos cuidado de no caer en la tentación de torcer la escritura para justificar lo que Dios tiene que darme y para hacerme creer que Dios me va a dar. Eso se llama vanidad. Y nunca nos va a dejar ser libres de la vanidad. Porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Un hijo de Dios no vive por los recursos que tiene, sino por la vida de Cristo.
derramada por el Espíritu Santo en nuestros corazones que nos ha sido dada. Por eso es que la creación, hermanos, gime a una. Y si nosotros no entendemos el amor de Dios, no vamos a estar libres. Y eso es bien importante, hermano. Por eso dice el capítulo 3 de San Juan: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Porque tal como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, no tenemos que esperar a que Jesús se manifieste en el sentido de que yo sea como Jesús. Él está en nosotros para manifestarse en nosotros, así como nosotros somos. ¿Hay alguien en casa? No recuerdo el nombre de un predicador que vino de Europa a predicar a Argentina. Y empezó a ministrar, pero él les dijo: yo quiero que me consigan un estadio muy famoso ahí en Argentina. Y entonces dijo: eso no se puede. Entonces, pásenme el presidente, consígueme el teléfono del presidente. Y le habló al presidente el hombre y le dijo: le dio una palabra al presidente y le dijo: necesito el estadio para predicar. Y el presidente le concedió el estadio. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo impresionante. Miles de hombres recibieron el Espíritu Santo, miles de sanidades, milagros, prodigios. Cuenta el profeta que investigó eso, que estaba, era tanto el trabajo que se juntó, que el hombre no podía descansar. Una noche dice que ya estaba tan cansado que le hablaron: por favor, tengo un tumor en el cerebro, en la parte de la frente. Y el hombre dice que le dijo: déjame dormir, sana, pero sana, y déjame dormir. Y le colgó el hombre. Y el hombre que estaba en el teléfono, el enfermo, dice que al instante, cuando colgó el teléfono, empezó a salir el tumor por la nariz. Empezó a salir todo el tumor por la nariz y quedó sano. Y el hombre se desapareció. No volvieron a saber hasta que lo encontraron, hermano. Lo encontraron borracho completamente en un barrio donde la gente estaba tomando, y ahí murió en las calles. ¿Qué quiero decir eso? ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que un hombre haga señales y milagros y prodigios, hermano, mientras estemos en la carne y no sepamos morir a nuestros deseos terrenales, hermano, no podremos llevar fruto. Por eso es que por el fruto se conoce el árbol, no por los dones. O sea, hoy la vanidad ha sido trastocada y se ha metido al plano espiritual, y hoy tener dones es de vanidad. Todos anhelan tener dones, pero no todos anhelan amar. ¿Hay alguien en casa? Y lo único que quiere Dios es manifestarse. Que podemos expresar
no los dones, hermanos. Porque el propósito de Jesús, hermano, no eran los dones, no eran los milagros, no eran las sanidades. ¿Por qué, hermanos? Porque mira, un milagro tiene fecha de caducidad, pero no le quita la esencia de milagro, pero tiene fecha de caducidad. ¿Cuántas veces Dios te ha sanado a ti y te has vuelto a enfermar? Entonces no era el propósito los milagros. Conocí a una persona que es ungida, decía, y hablaba con la firmeza, y si no creen a la palabra, dice, que crean por los milagros. Paz de Cristo. ¿Para qué? Para que la fe esté fundada en quién, en el que hizo el milagro, o en la palabra, en el que es la palabra. Pero como nosotros no discernimos, y como el hombre es ungido, ahí estamos como bobos. Oh, mira lo que dijo. Entonces hay que hacer milagro para que la gente crea. La gente es muy dura. No, la gente no es muy dura, hermanos. El que convierte a la gente es el Espíritu. Y lo que Dios está esperando y la creación está esperando es aguardar las manifestaciones de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. Que el Espíritu se manifieste. Y el Espíritu se manifiesta con una palabra. No, muchas veces con un milagro. Pero un milagro viene por una palabra. Por eso, si vamos al capítulo 11 de Isaías, donde dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, versículo 1. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de Jehová y el espíritu de temor de Jehová. Y el versículo 3 dice, fíjese bien, es la plenitud de Dios que estaba en Cristo Jesús. Y dice el versículo 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. El propósito de la plenitud de Dios, mira, no es tanto el conocimiento, no es tanta la sabiduría que un hombre puede desarrollar. Porque el hombre tiene sabiduría y tiene conocimiento natural. Pero lo que Dios quería y lo que Dios puso en Jesús fue el temor de Jehová. ¿Para qué? Para que entendamos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el apartarse del mal, la inteligencia. No son los milagros. No son las liberaciones. Es el temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? No hacer juicios por lo que ves. Y no sacar argumentos por lo que oyes. Si Jesús como hombre no hizo juicio con aquella mujer sorprendida en el caso del acto del adulterio, nosotros porque nos vienen y nos dicen vamos a hacer juicio, porque nos cuentan del hermano, que no te juntes con el hermano porque no, te va a contaminar, no hagas esto porque si vas con él te vas a confundir. Cuando ya están confundidos, ¿cuándo vas a discernir entre lo bueno y el mal? Si saben que yo estoy mal, ¿por qué no los dejan escuchar? Para que aprendan a discernir entre el bien y el mal. ¿Qué indica? Que están más confundidos.
y más atarantados que un borracho. ¿Cómo le vas a evitar a tus hijos que pequen? ¿Cómo le vas a evitar a tus hijos que tengan malos pensamientos? ¿Cómo se los vas a evitar si el pecado está en su naturaleza? ¿Que se van a equivocar? Se van a equivocar. Pero para eso estás tú allí. Para eso Dios te puso como su mamá y como su papá, para que cuando se equivoquen sepas no corregirlos a golpe, sino con la misericordia y con la verdad de Dios se corrige el pecado. No poniéndolos a prueba, no gritándoles. Tus hijos van a fallar. ¿O tú nunca fallaste? Y hoy no entendemos que la misma institución nos pone bajo pecado. Y que el único que puede hacernos libres se llama Jesús. ¿Dónde aprendiste a pecar? ¿En una institución llamada familia, sí o no? ¿Dónde aprendiste a mentir? ¿Quién te enseñó que tenías hambre? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Vanidad de vanidades, aquí no hay nada que buscar. Y cantó correctamente aquel hombre: sin ti yo no puedo vivir, sin ti no se puede vivir sin Cristo. Correctamente. Se puede vivir sin Cristo incorrectamente. Por eso, hermanos, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser porque no hemos crecido a la medida de la estatura de un varón perfecto. ¿Por qué? Porque no se nos permite crecer. ¿Qué más quisiera? Dijo Moisés, que todos profetizaran. Pero ¿por qué no profetizan todos? Porque Dios no quiere darle su espíritu. Si el requisito para entrar es tener el espíritu. Si el requisito para entrar, ¿por qué no profetizan todos? Y profetizar no es adivinar el futuro, perdónenme, hermano. Profetizar es que Dios te use tu vida para hablar la palabra a ti. Para que edifiques, consueles. Pero nadie puede profetizar más que el profeta mayor. ¿Y para qué? Si el requisito para entrar es nacer del Espíritu. El requisito para salir del mundo es morir, es el bautismo en agua. Y el requisito para entrar en el reino es nacer del Espíritu. Ay, hermano, va a decir el pastor, es que yo no lo había entendido así. El requisito para salir del mundo es morir y ser sepultado.
Es decir, el requisito para salir del mundo en el plano espiritual es morir al pecado y ser sepultado bajo el agua. Es arrepentirse. Ese es el requisito para salir de este mundo, para ir al Padre. ¿Y qué hace? Salimos de este mundo, morimos a través del bautismo y nacemos a través del Espíritu. ¿Hay alguien en casa? Y Joel dijo que íbamos a recibir el Espíritu para profetizar. Ven a un niño hablando la palabra de Dios con elocuencia y dicen, mira, qué niño prodigio. No, qué prodigio ni qué nada, hermanos. Todos nuestros hijos debieron hablar la palabra de Dios. Todas nuestras hijas. Por eso mirábamos, hermanos. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Paz de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué se purifica a sí mismo? Porque el Espíritu, que es la palabra, nos santifica. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Se purifica a sí mismo, o sea, se santifica a sí mismo. Es decir, ¿cómo me puedo santificar a mí mismo? Para entender que Jesús, con una sola ofrenda, hizo perfectos a los santificados. ¿Cómo me puedo santificar a mí mismo, hermana? Porque el Espíritu de Dios, o sea, Cristo Jesús, está aquí. Por eso Él dijo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. Y cuando Él pone en mi mente y en mi corazón sus palabras, sus mandamientos, sus estatutos, Él es el que mantiene la santidad en nosotros. Nosotros tenemos que mantener la palabra en nosotros. Si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué ando haciendo yo tratando de tener una escuela? Cuando Él me hace su discípulo, si yo entiendo el sistema que Él puso dentro de mí, no el sistema humano de una institución, sino el sistema divino del Espíritu. ¿Hay alguien en casa? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entender precisamente que puedo purificarme a mí mismo. ¿Cómo? Cuando vienen los pensamientos malos, obedeciendo la palabra, hermano, exactamente, hermano Alonso. Es como uno se santifica porque Él mete su espíritu a nosotros, en nosotros, para vivir en nosotros, para que dejemos la vanidad. Por eso es que Él está esperando que nosotros empecemos a soltar poco a poco las amarras que nos detienen en el muelle de la vanidad para que podamos entrar a las profundidades del mar. Pero mientras no soltemos las amarras, yo puedo decir que me meto a la profundidad, pero no es cierto, hermano. Mire, cuando estás en lo profundo del mar no dependes de nadie. ¿El barco de quién depende? Del capitán. ¿Quién es el capitán en tu vida? ¿Quién gobierna tu vida?
mientras no soltemos las amarras, mientras no quitemos el ancla, vamos a estar donde nosotros queremos estar. Y el viento sopla de donde quiere. Y oyes su sonido. Y no sabes de dónde viene. Y no sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ah, pero es que yo no puedo irme de aquí porque yo soy el pastor. Tengo 500 almas aquí. ¿Sí? ¿Hay alguien en casa? Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, ¿dónde está mi esperanza? ¿En los bienes que poseo? Mi esperanza está en Él. Si Él te dijera, quiero que te vayas de esta ciudad y quiero que vayas a aquella ciudad. Ay, Señor, ¿y qué voy a hacer con todo lo que tengo? ¿Acaso no le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela? ¿Saben que la casa que tenía Abraham se dice que tenía más de 50 habitaciones? Tenía abundantes. Allá va Abraham con todos sus camellos, con todas sus ovejas, con todos sus animales. Allá va con su esposa y con sus criados. Y se lleva a su papá. Y Dios se lo quita en el camino. Y se lleva a su pariente. Y dijo, sal de tu parentela. Y el pariente le causa unos conflictos a Abraham. Ya conocen la vida de Lot. Cómo se pelearon los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Paz de Cristo. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él, o sea, todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo, sale, hermano, de la vanidad, de lo que habla precisamente, porque la creación fue sujetada a vanidad por causa, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hoy la iglesia está metida en la vanidad. No porque Cristo la sujetó a la vanidad, no, sino porque teniendo esperanza, hoy los hombres se sujetan a la vanidad. Porque quieren fama, porque quieren reconocimiento, porque quieren prestigio, porque quieren fortuna, porque cambian la palabra para beneficiarse y para estimular el ego y la vanidad de los hijos de Dios. ¿Hay alguien en casa? Y utilizan la brujería y la hechicería y dicen, Dios te va a dar una casa. ¿Pero cómo? Si nunca has dejado la tuya. ¿A qué Dios se refieren? ¿A qué Dios predican? Dios te va a dar un carro, pero ¿cómo? Si nunca has entregado tu carro. ¿Hay alguien en casa? Entonces, hermanos, la creación fue sujetada a vanidad por causa, no por su propia voluntad, sino porque Dios lo determinó así. Pero ahora que el Señor ha venido y hemos nacido de nuevo, ya salimos de la esclavitud de la vanidad.
Ahora entramos no en la luz del príncipe de este mundo, que es la soberbia, que es el orgullo, que es la fama, que es la prepotencia, que es el reconocimiento. Ahora entramos a la luz de Jesús, donde vamos a aprender que tenemos que ser mansos y humildes de corazón para hallar reposo para nuestra alma. Y vamos a entender que el yugo de Jesús es un yugo fácil y que es ligera su carga. ¿Hay alguien en casa? Por eso dice, porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Es el Espíritu Santo. Por ahí les mandé un video a unos hermanos, no sé si a ustedes, acerca de cuál es la realidad de este mundo y cuál es la realidad de Dios. Paz de Cristo. Miren, la realidad de este mundo es el ego, es el egoísmo, es la soberbia, es el orgullo. ¿Y cuál es la realidad de Cristo? La realidad de Dios. Mire, la realidad de este mundo es terrenal. Y la realidad de Dios es espiritual. Y la realidad de Dios, hermanos, es lo que Dios usó para manifestarse. Es Cristo. Y la realidad de Dios en este momento, hermanos, son los hijos de Dios, que viven bajo el yugo de Dios, que se someten primero a Dios antes que a los hombres. Amén. Por eso, todo lo que no está en Cristo no es de Dios. Se los voy a dejar aquí, hermanos. Se los voy a dejar aquí. Porque la realidad de este mundo es la soberbia, es la vanidad, es el orgullo, es la altivez. Y San Juan lo dice, no améis este mundo. Los deseos de los ojos. Los deseos de la carne. Y otro punto. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que amar? Tenemos que entender, hermanos, que la realidad de este mundo, la única que tiene esperanza es Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entra en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no están desesperados por tener fama, por tener reconocimiento, por tener fortuna, por tener una plataforma donde lucir sus dones. Ni están desesperados porque se les llame, se les tome en cuenta. Pero los hijos de este mundo, sí. Así que aquí lo vamos a parar este día. Que Dios nos dé fuerzas y que Dios nos pueda enseñar, hermanos, a dejar nuestra razón para que nuestra mente sea cambiada a entender la voluntad de Dios y comprobar que sea buena, agradable y perfecta. Así que les recomiendo en los ayunos, para irnos un poco más adelante, hermanos,
Ya tenemos que dejar el ayuno a las 12 del día, a la 1 de la tarde. Tome un jugo verde, preséntelo con un jugo, para que lo sólido lo coma más adelante, la 1, las 2, las 3, las 4, e ir creciendo en la práctica del ayuno, para hacer morir la vanidad en nosotros, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hermano, donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿De qué nos sirve tener fama, prestigio, reconocimiento, si Jesús no tenía dónde recostar su cabeza? Así que teniendo sustento y abrigo, demos gracias. Les bendigo, hermanos. Si usted tiene porque su esposo ha trabajado y si usted tiene porque su familia le ha dejado, cuídelo y úselo en el temor de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, hermanos. En el nombre de Jesús. Mañana hablaremos de la realidad divina y la realidad humana, para que podamos entender por qué los apóstoles pudieron entregar su vida hasta la muerte. Vamos adelante, hermanos, y vamos a empezar a velar. En este ayuno vamos a tratar de velar una vez a la semana. Vamos a tratar de estar orando hasta las 5 de la mañana. Hoy estuve hasta las 5 de la mañana, por eso empecé un poco tarde, hermanos, perdónenme. Pero necesitamos, hermanos, empezar a velar en el nombre de Jesús. Es mucha la prueba. Es mucha la guerra, es mucha la lucha. Y tenemos que saber enfrentar al diablo en el nombre de Jesús. Para eso apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso Dios envió a su Hijo a tu corazón, para que el diablo no te gane ventaja. En el nombre de Jesús les amo y los bendigo. Amén. Voy a tratar de descansar un poquito de tiempo para empezar a hacer. No creo que me duerma, pero voy a tratar de dormir un ratito más y enseguida empiezo a hacer mis deberes. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.